Muy buenos días, estudiantes queridos. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bueno, hoy las damas nos abandonaron. Bien, bien, ahí ya con 4 horas de clase encima, pero ahí vamos. Eso es duro. Yo los entiendo cuando ustedes tienen todas horas de clase de chorro. Dificilísimo. Pero bueno, ahí vamos, que es lo importante. Hay que seguir en la lucha. Bueno, varios avisos parroquiales, varias cositas así. ¿M? Ya en la tarde, después de que terminemos la clase, eh, ya me pondré a revisar cada uno de sus trabajos. Eh, la nota no la va a visualizar en Classroom. Yo le voy a enviar un archivo a su correo, un archivo que estará en Excel, donde va a poder chismosear sus notas, ¿de acuerdo? Si usted ve que hay alguna indicación, que sí, hay alguna equivocación o bueno, sí, pues usted me escribe, me comenta, ¿sí? No es que se agarre a pelearme ni nada, sino pues bueno, que me diga que es que no. Por ejemplo, que yo no le califique un taller. ¿M? Entonces, pues usted, profe, es que mira, aquí está el taller, no sé qué, ¿sí? Pero pues sin emberracarse, ¿no? Porque pues la idea no es esa, ni me ha faltado. Si hay algo en lo que yo me equivoqué, créame que no es de aposta, ni para hacerlo sufrir, ni para que se sienta mal, ni para que se emberraque, mucho menos, ¿listo? Entonces, pues mira sus notas, no sé qué. Entonces, ya esta noche ya estarán disponibles, esta tarde, esta noche, ¿sí? Entonces ya lo que fue. Si no entrego trabajos, entonces pues no me voy a pelear porque pues yo qué hago, ¿sí? Si fueron de juiciados o de juiciadas, aunque las chicas no están buenas. Entonces si fueron de juiciados, pues ahí sí no, nada que hacer. ¿Listo? Bien, entonces vamos a arrancar prontamente. Quiero hacerles una indicación entonces. No olvide que el martes entonces el laboratorio, eh, vamos a explicar unas pequeñas cuestiones sobre la parte teórica. Vamos a desarrollar la práctica y les voy a dejar una pequeña tarea, ¿sí? Bueno, una cuestión de informe, ¿sí? Y también van a tener que desarrollar un cristal, ¿sí? De pronto, pues ustedes ya lo trabajaron allá en el laboratorio, ¿sí? Bueno, entonces vamos a usar otras metodologías para fabricar cristales en la casa, ¿sí? Pues no es la cosa más wash, pero por ejemplo, Skitar fue el que nos mencionó ayer, me parece. Me quedó sonando la idea y me puse a consultar, a buscar y ya estoy montando una metodología. Yo creo que ya entre lunes y martes la tenemos lista para compartirla con ustedes y que la tenga a la mano. ¿Por qué la dejamos de tarea el martes? Porque eso puede durar entre 5, 10, 15, 20 días desarrollándose. Entonces, pues usted va a tomar evidencias y eso, y esa será la nota, es decir, que haga el cristal, ¿sí? Pero pues entonces muestra el paso a paso, ¿sí? Eh, Hubiera sido interesante poder ver la forma del cristal a través del microscopio o del estereoscopio, ¿no? Pero resulta que pues estamos pendientes de ese desarrollo, ¿listo? Bien, pero que es que aquí están que alegan que se tiraron el parcial, pero pues no ustedes, ustedes son juiciosos. Bien, entonces vamos a arrancar. Le está yendo como mal en el parcial a los de los otros grupos. Hijo de madre. Bien, vamos a iniciar entonces el proceso de trabajo con los cambios físicos y químicos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la clase cortica. Ya, digamos que estamos cerrando la parte del segundo corte. Entonces
Entonces ya la parte perdón, la parte del primer corte, ya la parte del segundo corte, eh, vamos a empezar a trabajar en esas propiedades eh, de la materia. ¿M? Y luego ya empezaremos nuevamente con cálculos, lo concerniente a la parte de pH. Ahí nuevamente vamos a empezar a solicitar actividades, digamos, tareas y demás, ¿sí? Creo que esta semanita poco a poco, porque pues ya hay un informe pendiente. ¿Listo? Bueno, bien. Cambios físicos y químicos, entonces vamos a mirar. Resulta que, bueno, nos dicen que esos cambios físicos y químicos, ¿m? Tienen que ver con los cambios en la materia. ¿M? Resulta entonces que eh, nos dicen, por ejemplo, que la materia cambia continuamente. Entonces resulta que los cambios que ocurren pueden ser físicos y pueden ser químicos, ¿cierto? Pero entonces nos dicen acá, por ejemplo, miren, bueno, ¿qué es lo que estudiamos o para qué estudiamos? Esta parte de la química o la química en general, porque permite comprender el mundo y su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, a partir de una observación o de una descripción de un suceso, de un fenómeno, yo puedo determinar lo que sucede a nivel micro, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a recordar esa estrategia que a partir de lo macro es posible detallar lo micro, ¿listo? Ahí es donde tratamos de especificar. A veces nos dicen que la teoría corresponde a la práctica. Yo quisiera comentarles que me interesa mucho que a partir de la práctica usted pueda explicar la teoría. ¿M? Entonces nos dicen acá que, por ejemplo, ¿esto qué será? ¿Cambio físico o químico? ¿Ustedes qué opinan? Así como una noción general. Bueno, muy bien. Hablamos entonces que hay un cambio de estado, ¿cierto? Hay una fusión, se funde el metal ahí, por ejemplo. ¿M? Y este, ¿qué opinan ustedes? Muy bien. Por ejemplo, cuando vemos la evidencia de la presencia de una llama, pues resulta que eh, decimos entonces que existe un cambio físico. A través de las evidencias, entonces podemos determinar su clasificación, ¿cierto? Bueno, vamos a ver por este lado. Entonces, por ejemplo, no solamente a través de una evidencia fotográfica, a través de una explicación escrita, ¿cierto? Entonces, el disolver un material en agua, el fundir, el evaporar o el moler materiales son cambios físicos, ¿cierto? Cambiamos de estado esa sustancia, pero sigue siendo la misma estructura atómica o molecular, ¿no? Mientras que si quemamos un papel, el hierro se oxida a la fermentación, ¿listo? Hablamos de que son cambios químicos, hay una reacción como tal, existe una ruptura de enlaces,
¿Mm? Entonces, cuando hay ruptura de enlaces hablamos de un cambio químico. ¿Mm? Es una primera evidencia. Puede que sea macro, puede que sea micro. Vamos a ver qué más hay por acá. No, ya hablamos de todo un poquito. Puede que sea macro, puede que sea micro la indicación, pero podemos nosotros categorizar lo físico y lo químico. Bueno, entonces resulta que las características que usted debe tener en cuenta para establecer como tal los cambios son en secuencia. Primero el análisis de la materia, es decir, qué propiedades está evaluando. Véalo acá, qué propiedades, es decir, cómo las está clasificando. ¿M? Y luego a partir de los cambios en esas propiedades, volvemos al siguiente o vamos al siguiente, tiene que ver con cambios. ¿Cuáles son los cambios que se generan? Entonces, bueno, miremos a ver. Resulta que la materia, ¿cierto? Se puede clasificar en sustancia, sustancia pura, por ejemplo, y mezclas. ¿Listo? Resulta que dentro de las sustancias, ¿no? Tenemos lo que son los elementos que cuando reaccionan se pueden convertir en compuestos. O bien, desde compuestos reaccionan hacia elementos. Entonces aquí tendríamos cambios químicos. ¿M? Si queremos pasar de elementos a compuestos, hay un cambio químico. Quiero preguntarle o desarrollarle una pregunta de parcial, por ejemplo. Para pasar de elemento a mezcla homogénea, ¿qué cambio se desarrolla o se produce? ¿Uno físico o uno químico? Bien, resulta entonces que mm, vamos a mirar, ¿cierto? Es una pregunta bastante rajona, entre comillas, ¿cierto? Si yo tengo un elemento, por ejemplo, mm, como el hierro, ¿cierto? Y lo agrego a la arena, ¿cierto? Yo tengo una puntilla de hierro y la mezclo con arena. Digamos que me genera una mezcla heterogénea, mezclar cualquiera de estas dos. ¿Eso es un cambio físico o un cambio químico? Exacto. Entonces resulta que para pasar de sustancia, que me muestran acá, a mezcla, realizamos procesos físicos. ¿M? Por ejemplo, para pasar de elemento a compuesto, usamos procesos químicos. Mi pregunta, por ejemplo, será, si yo quiero pasar de una mezcla homogénea, perdón, homogénea a una mezcla heterogénea, ¿eso será físico o será químico? Depende de los métodos que se usen. Me parece interesante lo que usted comenta, estimado Juan. Sí, señor. Válido, totalmente de acuerdo. Mm, Me parece perfecto. Bien. ¿Qué más? Químico, perfecto. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar entonces en el transcurso de la clase.
Me agrada, depende del método. Muy bien, Oscar. Químico también, perfecto. Yo puedo agregar algo que genere una reacción y entonces pasemos del homogéneo al heterogéneo. Bacano, chévere. Muy buena su indicación, me gustó. Bueno, vamos a mirar qué propiedades. ¿Mm? Entonces miremos lo siguiente, toda sustancia, ¿cierto? Tiene un conjunto de propiedades, ya las hemos trabajado y las vamos a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces cuando hablamos de una propiedad física, ¿cierto? No se modifica su estructura química, es decir, mantiene su fórmula química, por ejemplo. ¿Mm? El agua sigue siendo agua, la sal sigue siendo sal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Mientras que cuando es una propiedad química, ¿cierto? Y por lo tanto hay un cambio químico, ¿cierto? Sí se afecta esa estructura o esa fórmula, ¿cierto? ¿Mm? Una sal se vuelve otra sal, por ejemplo. ¿Mm? O una sal se vuelve óxido, se vuelve un gas. ¿Mm? Entonces ahí estamos trabajando como tal grupos o funciones químicas, ¿cierto? Cambios físicos y químicos, ¿de acuerdo? Todo ello se integra para manifestar, ¿listo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una comparación entre lo que es el agua y sus componentes. ¿M? Entonces miremos las diferencias, vean, chan, 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 ¿sí? El único, por ejemplo, que es combustible es el hidrógeno. ¿M? El agua y el oxígeno no generan producción de energía, no es combustible, por ejemplo, ¿sí? ¿Esa es una propiedad física o es una propiedad química? Esta vaina, listo. Entonces, ya partiendo de ello, podemos distinguir entre propiedades. No hay problema, ¿cierto? Entonces, si hay cambio en una propiedad física, será un cambio físico. ¿Mm? Le voy a poner una pregunta tramposa, por ejemplo. Si hay un cambio de masa, ¿será físico o será químico? Depende. Uy, chino. Bueno, hoy nuestra frase célebre. Depende. ¿De qué depende? Cuénteme sus argumentos al respecto. ¿De qué depende? Bueno, aquí nos lanzan una contrapropuesta. Químico. Bueno, resulta que, por ejemplo, si yo eh, genero en una puntilla, por ejemplo, con una lima la lijo y baja la masa, ¿ese cambio es físico o es químico? O si cojo una cegueta y corto un pedazo de varilla, ¿cierto? Digamos que le bajo la masa, ¿eso es físico o químico? Eso, muy bien. Depende de la forma en la que yo esté retirando la mezcla. Bueno, chévere. O la masa, perdón, depende, ¿cierto? Si yo caliento el agua, ¿cierto? Evaporo el agua. Dentro de la olla, por ejemplo, va a quedar menos masa, ¿cierto? ¿Eso es físico o químico? ¿Mm? Bueno, en realidad es relativo, bueno, no se que está bien. ¿Mm? Es decir, que los cambios de masa pueden estar dentro de lo físico o dentro de lo químico. ¿Mm? Por ejemplo, una más tramposa. Si yo agrego eh, una tableta de Alka-Seltzer al agua, ¿m?
Si yo agrego una tableta de Alka-Seltzer al agua, ¿eso es físico o químico? Bueno, hay una relación intrínseca. Ush. Bueno, chévere. Bueno, muy bien, ¿cierto? ¿Será que ahí cambia la masa? Es decir, si yo mido la masa del agua y de la tableta de aspirina y luego los hago reaccionar, la masa que después mida hipotéticamente será la misma. Muy bien, sí señor. Es decir, que en este caso se va a medir una menor cantidad de masa porque hay un gas que se libera, ¿cierto? Y de esa manera entonces eh, podría capturar el gas, por supuesto, pero aún así tendríamos pérdidas de masa. Bueno, resulta que como bien lo mencionaron, ¿cierto? Primero es relativo, ¿cierto? La masa puede cambiar siendo físico o siendo químico, ¿cierto? O sea que no es un componente que me permita diferenciar entre lo físico y lo químico. De pronto lo que escribió ahí eh, Oscar, que es intrínseco, bueno, perfecto, me parece bien, ¿sí? Siempre estará presente, pero no podré clasificar en unos y otros los cambios de masa. Bueno, mucha ver. Pregunta de la vida media. Sí. Bueno, pero en isótopos radioactivos, ¿no? La vida media. Sí, sí, podría afectar. Sí. Digamos de qué manera podría afectar. Lo que pasa es que eso es una cuestión física. Y ahí sí se vería el efecto del cambio de la masa, ¿m? Por procesos de desintegración, como le comento, de tipo físico. Esa pregunta es berraca, ¿sí? Porque entonces una desintegración radiactiva sería física o sería química. Desde la teoría dice que eso es físico, ¿sí? Pero también sería químico porque cambia de elemento. Como tal, si es una reacción, de reacción nuclear. ¿M? Entonces sí afectaría en otros casos. Bueno, iremos a ver cambios. Entonces, durante un cambio físico se afecta la forma. Bueno, durante un cambio químico o a la vez una reacción, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, de pronto aquí usted va a ver, ¿cierto? Tengo cobre y tengo ácido nítrico. ¿Mm? Mire que el ácido nítrico es incoloro, perdón, y el cobre tiene un color rojizo. Cuando se agrega, dígame lo que está pasando, qué se está formando, casilla B, cuéntemelo todo, que empezamos a mirar. Bueno, óxido de cobre, ni este es otro, bueno. Entonces resulta que vamos a empezar a mirar entonces ello, ¿m? ¿Qué se está formando? Entonces, por ejemplo, ya nos están brindando aquí nombres. ¿M? Entonces, por ejemplo, mire.
Si ve que empieza a generarse esto de acá arriba, ¿qué será? ¿Una mancha de un líquido, un sólido o un gas? ¿Cuál de los tres? Bueno, y mire que en la moneda, ¿cierto? Sí, es un gas. Mire que la moneda cambia un color, ¿cierto? Estaba en una zona, está un color rojizo y también se empieza a formar un color verde, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos otra sustancia, ¿no? Una sustancia que será un gas, ¿cierto? Y una sustancia que tiene un color verde. O sea que mínimo en este proceso tendríamos como cambio químico la formación de dos nuevas sustancias, como mínimo. Habría que analizar ya desde lo teórico qué es lo que se forma, ¿cierto? Antonia, muy buenos días. ¿Cómo está? Pláceme saludarla el día de hoy. La estábamos extrañando. Ellos están muy tristes. Claro que ya no, ¿cierto? No querían clase, que hasta que usted no apareciera. Pero bueno, y yo angustiado porque no tenemos su número de teléfono, entonces, ¿cómo la contactábamos? Sí, señora, es mejor tarde que nunca. Bueno, bien. Entonces seguimos. Mire que ya cuando probablemente la reacción termina, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de gas, ¿cierto? La moneda prácticamente ya no es visible, ¿cierto? Y aquí en el fondo tenemos la formación de una sustancia líquida de color verde, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, esos cambios que son químicos, aún así requieren de unos cambios físicos para revisar qué es lo que se está formando. ¿Listo? Entonces, la conclusión en este primer proceso es que tenemos cambios físicos y tenemos cambios físicos producidos por algo químico. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvide entonces. Lo físico y lo físico que genera lo químico. Bueno, a mirar qué más cháchara hay por acá. Ya tenemos estas tres, ¿vea? ¿Cierto? Tres condiciones, ejemplos, análisis. Este proceso sobre todo es muy analítico, que significa que usted genera conclusiones teniendo en cuenta sus observaciones. Aplicamos un poco lo que es el método científico. Pues mire, los cambios físicos son aquellos, ¿cierto? Que cambian algunas propiedades, pero que se mantiene en esencia eh, su composición química. Yo tengo una pregunta que no me deja dormir y la voy a compartir con ustedes. ¿Mm? Yo quiero que ustedes me digan, por ejemplo, si ocurre un derrumbe, o como dice el profesor César García, muy bien lo menciona en evaluación ambiental, son fenómenos de remoción en masa. Un fenómeno de remoción en masa es un cambio físico o un cambio químico. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a preguntarle después al profe César a ver qué. Por saturación, ush. Bueno. ¿Mm? Bueno, saturación referente al fenómeno de remoción. Lo que pasa es que si su merced me pregunta, quitar en términos de la química, ¿qué es saturación? Hablamos de la preparación de una solución. Cuando una solución está saturada es porque no puede, bueno, no se emberraque. Referente a la saturación del suelo, es un tema que no he trabajado mucho, que digamos,
podríamos decir que, bueno, le voy a contar lo que yo he trabajado en saturación del suelo. Cuando hablamos de saturación del suelo es, por ejemplo, que usted eh, agrega gran cantidad de sales en los abonos. ¿No? Y entonces lo que hace es llenar, llenar y llenar de iones el suelo y las raíces se cristalizan, ¿de acuerdo? Entonces ante ello la raíz no puede absorber ya más nutrientes, ¿cierto? En ese orden de ideas, bueno, sí podríamos decir que saturación en el suelo tiende a ser un cambio químico. Podríamos asociarlo. Entonces me parece que mm, si miramos el derrumbe como cantidad de masa que se está moviendo y que cambia de posición, podríamos decir que es físico. Y si hablamos de procesos de saturación del suelo, bueno, también. ¿Mm? Bueno, cuando otro fenómeno, ¿mm? Cuando hay una avalancha, digamos, bueno, cuando hay una creciente, ¿cierto? Y el agua, ¿sí? Cuando hay una creciente y el agua arrastra ciertos materiales, ¿eso es físico o es químico? ¿Mm? Bueno, aquí nos indican que en parte el pH correcto, cuando le mida el pH al suelo, bueno. ¿Cuál es la pregunta? Que cuando hay una creciente en un río, ¿sí? Cuando aumenta el caudal de un río y, por ejemplo, inunda una zona o arrastra material vegetal, ¿eso es físico o es químico? Mm, Bueno, digamos que ante el movimiento puede ser físico, ¿cierto? Arrastra. Pueden suceder, muy bien. Quiero que me explique de qué manera esa creciente puede llegar a ser un cambio químico. ¿Mm? ¿Cuál sería un ejemplo de un cambio químico entonces en ello? ¿Mm? Cuéntemelo todo. Diga nomás. ¿Sí? Sí, sí, señor. Perfecto. Digamos que se lleva un puente. Tumbó un puente, ¿cierto? Fracturó un puente. Digamos que el fracturar el puente puede llegar a ser, pues, físico, ¿m? Pero a la vez también será químico porque hace reaccionar algunas sustancias, correcto. Entre ellas una oxidación, perfecto, me agrada. Entonces miremos, por ejemplo, acá en esto. Por ejemplo, ¿qué significa gelifracción? Gelifracción, perdón. La gelifracción. ¿Mm? Resulta que una sustancia en estado sólido líquido pasa a otro estado, entonces hablamos de que es un cambio físico, ¿cierto? Cambios generados por temperatura o por presión, ¿cierto? Cambios de estado acá, helado, deshielo. Por ejemplo, en las mañanas frías de nuestra querida Bogotá, ¿m? Cuando hay niebla, la niebla es un cambio físico o un cambio químico.
Mm, Bueno, o sea que el clima, cuando hay cambios en el clima, ¿eso será un cambio físico? ¿La climatología solo habla de cambios físicos? ¿Nada de cambios químicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Correcto, bueno, y si es por temperatura y eso, cuando hay cambios debido a modificaciones en la temperatura, ¿eso será físico o químico? Es decir, que si yo caliento, ¿yo puedo decir eso? Si yo caliento una sustancia, ¿siempre será un cambio físico o siempre será un cambio químico? El calentar una sustancia. Mm, Bueno, ¿qué es gelifracción? A ver, estimada Antonia, cuéntanos. Busquemos en San Google qué es gelifracción. Exacto, si eso lo hago sería físico. Muy bien, mi chino. Mm. Y como la niebla es solo agua, ¿cierto? Podríamos decir que es tipo físico. Bueno, depende de si se calienta y al obtener energía genera una reacción. Sí, bueno. Por ejemplo, yo puedo calentar una roca como la caliza y se descompone. Sí, señor. Mm. Entonces, pues vamos con el hecho de que sí, realmente depende de las condiciones. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien, muchas gracias. Mm, Muy bien. Ya vamos haciendo ahí algunos pinitos para geología. Bueno, entonces miremos. Hay algo que se llama ciclos biogeoquímicos. ¿Mm? Resulta que cuando hablamos de esos ciclos biogeoquímicos, nos referimos a los ciclos que hay y que se estudian tanto en el clima como en ecología. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el ciclo del agua, por ejemplo, ¿ese ciclo del agua es físico o químico? Eso, así fue que empezaron papá y mamá. Ajá, bien, muy bien, mi chino, chócalas. Mm. ¿Y el ciclo del carbono? O bueno, el ciclo del nitrógeno. ¿Ese ciclo del nitrógeno es físico o químico? A ver, láncese al ruedo. Correcto. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno tiene sobre todo transformaciones que son de tipo químico, sobre todo por bacterias. ¿Mm? Las bacterias nitrificantes. Bueno, vamos a ver qué más información nos brindan. Vean, hay alteración, ¿cierto? Pero resulta que en esta cuestión ya no es solamente de tipo físico,
sino hay una alteración a nivel de su estructura, de su fórmula química, ¿de acuerdo? Entonces miremos qué es lo que pasa. La reacción entre el agua, ¿cierto? Que está ácida, porque está llena de bicarbonato o de ácido carbónico en este caso, ¿cierto? Y la calcita de las rocas, ¿cierto? Cuando hablamos de calcita hablamos del carbonato de calcio. ¿Mm? Entonces resulta que esta reacción genera que se formen bicarbonatos solubles, ¿cierto? ¿Y cuál es ese modelo kárstico? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Quién me comenta? ¿Mm? Primero hay una reacción química que está formando otros tipos de sustancias, ¿sí? Así suena redundante, pero que está generando una afectación en el paisaje. ¿Mm? ¿Qué es ese modelo kárstico? ¿Mm? Diga nomás, a ver, averigüe, si no sabe, cero estrés, averigüe. A ver, ¿quién se le mide? Bueno, no quisieron, se pusieron bravos. Bueno, hablando entonces de los cambios químicos, pero ya en el laboratorio, no en el modelado del paisaje. ¿Mm? Ya cuando usted se vuelva experto en modelado del paisaje, gana harta plata. ¿Mm? Sabe mucho, incluso puede dar cátedras, dar clases. ¿Mm? Se vuelve consultor. ¿Mm? Pero bueno, no quiso responder entonces ni modo. Resulta que cuando hablamos de un cambio químico, ¿cierto? Es sinónimo de reacciones químicas. ¿M? Y se maneja, se controla, se regula desde la ley de la conservación de la materia y la ley de las proporciones definidas de Proust. ¿M? O de proporciones múltiples de Dalton. ¿M? Y, por ejemplo, usted en físico-química va a ver cinética química. Se desarrollan a diferentes velocidades de reacción. ¿M? Es decir, seguimos con el mismo cuento del control de variables, de la medida de propiedades. ¿M? En físico-química esas propiedades se llaman entonces variables, funciones de estado, por ejemplo, también. ¿Listo? Bueno, por aquí nos escribieron, vamos a ver. Bueno, hay un desgaste de la roca madre. Bueno, chévere. Bien, bien. Vamos a trabajar ahora entonces los procesos involucrados en los cambios químicos. ¿Mm? Entonces mire que cuando usted trabaja reacciones químicas o cambios químicos en el laboratorio, los puede clasificar en cuatro tipologías: combinación, desplazamiento, descomposición y doble descomposición. ¿Listo? Entonces miramos allí, cuando hablamos de combinación, dos sustancias, ¿cierto? Se unen para formar un solo producto, hay una síntesis. ¿Mm? Cuando hablamos de un desplazamiento, por ejemplo, entonces hay una sustitución, un reemplazo. Me agradaría mucho que ustedes tengan presente esta parte de desplazamiento cuando trabajen en tecnologías apropiadas. Siempre les he insistido en lo mismo. ¿Listo? ¿Cómo realizamos una sustitución, un desplazamiento, ¿cierto? En aras de una remoción, de un control, de una regulación, de una recuperación de sustancias, por ejemplo, en el río Bogotá. ¿M? Lo hacemos a escala, ¿no? A escala industrial, a escala de tratamiento de un caudal como el del río Bogotá, que es bastante grande, ¿no? Bien. Resulta que las otras dos tipologías tienen que ver con la descomposición.
Por ejemplo, cuando usted agrega en un mineral energía, como el que habíamos hablado de la calcita o de la caliza, ¿m? O si hay carbonatos o bicarbonatos presentes en esa roca, ¿m? Entonces cuando usted las calienta hay una descomposición, ¿listo? En esa o generando esa ruptura por adición de energía, ¿listo? En el laboratorio entonces lo establecemos como un reactivo que genera dos productos, ¿de acuerdo? Esa descomposición siempre será eso. Un reactivo que genera dos productos. Casi siempre uno de los productos es un gas. ¿M? Por ejemplo, si yo le digo que una tableta de Alka-Seltzer reacciona, ¿m? Por ejemplo, yo pongo a calentar una tableta de Alka-Seltzer, ¿será un cambio físico o un cambio químico? ¿M? Si tuviera que hacer esa parte de calentar una tableta de Alka-Seltzer. Exactamente, muy bien. Entonces, todo tendrá que sugerirse sobre la base de las evidencias, la observación, la descripción y luego la clasificación del tipo de cambio. Bien, vamos a mirar referente a la doble descomposición. Aquí traemos a colación, por ejemplo, eh, lo que ustedes mencionaron de pronto de pasar del homogéneo al heterogéneo. ¿M? Yo tengo, por ejemplo, dos sales disueltas en agua, ¿m? Y si las mezclo, se puede formar un precipitado, ¿de acuerdo? Entonces, entre comillas, ese mezclar genera una reacción. ¿M? Por eso yo digo que me parece bien que nosotros mencionemos que para pasar del homogéneo al heterogéneo puede ser tanto físico como químico. ¿M? ¿Sale y vale? Por ejemplo, una situación un poco coloquial, ¿m? Eh, es muy frecuente que, por ejemplo, usted hace o prepara sopa, ¿cierto? Y, por ejemplo, en mi familia dicen que quedó masacotuda, ¿cierto? O que quedó muy espesa. ¿M? Cuando a usted le dicen masacotuda, ¿es que quedó con mucha agua o con poca agua? Bueno, y cuando está espeso, ¿quedó con mucho o quedó con poco? Por ejemplo, una sopa espesa, así que usted pone el cubierto y queda parado, ¿cierto? Bueno, poca agua. ¿M? En ambos procesos, si yo quiero llegar al punto apropiado, ¿m? Al punto que es, bien sea lo masacotudo o lo espeso, yo agrego agua, digamos, o quito agua. ¿Eso sería físico o químico? Bueno, estaríamos pasando en ambos casos, por ejemplo, eh, si paso de una sopa espesa a una sopa bien rica, paso de homogéneo a heterogéneo o de heterogéneo a homogéneo. No se vaya a aburrir con los ejemplos, ¿no? Uy, estornudó el vecino, severa violencia. Bueno, ¿m? No sé, a mí me parece que lo único que usted hace desde el argot popular es que adelgaza la sopa. Es decir, usted sigue viendo las papas, las arvejas. ¿M? Lo mismo, bueno, aunque en el arroz sí podríamos decir que se vuelve homogéneo. ¿M? Entonces resulta que
De repente, cuando usted dice que le agrega más agua a la sopa, bueno, puede volverla un poco más homogénea, me parece. Estaría bien. Sin tener en cuenta, por ejemplo, las papas. Chévere. Me parece muy buena su indicación. Bueno, hay que seguir jugando con esos cambios físicos y químicos. Por ejemplo, si yo quiero remover el detergente que hay en el río Bogotá, para remover ese detergente que uso, ¿cambios físicos o cambios químicos? ¿Qué diría usted? Obviamente sin preguntarle si conoce o no conoce el proceso, ni más faltaba. No hay problema. ¿Qué usaríamos? ¿Mm? Químicos. Bueno, yo llego y le agrego químicos y esa vaina precipita, queda en el fondo. ¿Cómo retiro esa vaina? Para remover eso con lo físico o lo químico. Esa vaina, entonces, lo que usted va a tener que desarrollar siempre será acoplar procesos tanto físicos como químicos. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que esta pequeña cantidad de información, ¿mm?, le brinda a ustedes un soporte teórico para manejar los diseños, ¿listo? Sobre todo esos diseños que le enseñan muy bien en hidráulica, ¿m? Que me parece que es una de las materias más interesantes que usted verá dentro de la carrera, sin desmeritar las otras, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero es donde usted más campo de acción tendrá. Bueno, ya llegamos al final, ya casi. Entonces, como resultado de un cambio químico, ¿cierto? Se forman nuevas sustancias. ¿M? En este proceso, en esta primera imagen o en la imagen de arriba, ojo porque esta es pregunta de parcial fija. ¿M? ¿Qué tendríamos? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Obviamente ni siquiera estamos preguntando si usted reconoce el proceso, no hay problema. ¿M? Pero en esa primera imagen que tenemos, ¿lo físico o lo químico? Bueno, resulta que si yo le digo que, por ejemplo, eso es una sublimación, ¿qué tipo de proceso es? ¿Físico o químico? Bueno, entonces yo le puedo proponer que esa es una sublimación del yodo. ¿Y aquí abajo qué es? ¿Mm? Si yo le digo que tenemos o teníamos acá azúcar de mesa y ácido sulfúrico y pasa esto, ¿qué tipo de reacciones? Muy bien, aunque pues ahí le dije, ¿no? No hay problema, es un proceso químico, correcto. Sí, señora, su merced tiene razón. Pero cuando nosotros hablamos de sublimación, la sublimación se refiere o se explica como un proceso físico, porque es un cambio de estado, de sólido a gas. No, sí, sí, bueno, no se ponga brava, no se ponga brava, tranquila, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te gustan las rumbas, a veces nos colocan ahí hielo seco y empieza eso a cambiar de estado, ¿no? Tenemos unos cubos ahí, ¿cierto? Parecen de hielo, por supuesto, y se transforman en algo gaseoso. Chévere, ¿no? Para la rumba. Bien, entonces siempre tendremos que desarrollar procesos de descripción
para determinar lo que son los cambios físicos y los cambios químicos. Mire, ejemplos de cambios químicos. La oxidación. Hay un cambio de color. Muy bien, lo que mencionaron ustedes hace un rato, que a través de una creciente súbita, ¿cierto? Una inundación, entonces pueden existir procesos de oxidación. Claro que sí. Por ejemplo, le voy a realizar un último ejercicio al respecto. Y ya charlamos de algunas cosas para la práctica del día martes. Me gustó esa del salto del Tequendama, que mencionó Osquitar. ¿El salto de Tequendama tiene cambios físicos o cambios químicos? ¿Mm? Cuéntemelo todo. Ambos. Bueno, dígame, ¿cuáles son físicos? Bueno, listo. Chévere. ¿Y cuáles químicos? Cuéntemelo todo. Ya casi para irnos a descansar y a hacer trabajos y tareas. Y bueno, yo a calificar. ¿Cuál podría llegar a ser un cambio químico ahí? La espuma. Bueno, sí, puede ser. Por los detergentes, bueno, sí. ¿Qué otra? Dígame otra y ya, no lo molesto más. Bueno, muy bien. Le cuento una que es la más importante, pero pues por el sistema de abastecimiento eléctrico en el Muña, se ha perdido mucho ello y es la oxidación. Una de los estudios, pues no recientes, pero sí que me acuerdo, es que cuando el río Bogotá no era captado por la represa del Muña para producción de energía eléctrica, caía en el sal o caía por el salto del Tequendama toda esa cantidad de agua y recuperaba hasta 8 partes por millón de oxígeno. En este momento el río Bogotá está en cero de oxígeno disuelto, es decir, está colmatado, está muerto el río. Y cuando eh, llegaba al salto del Tequendama podía recuperar 8, 10 partes por millón porque hay una oxidación. Eso significa que todo ese material contaminante por el oxígeno del aire era recuperado, perdón, eh, tratado, se removía y asimismo por la caída se podía disolver gran cantidad de oxígeno en el agua, pero como ahorita se capta a través de tubería, pues no es posible. En ese mismo estudio se mencionó que cuando el río Bogotá en Girardot se une al río Magdalena, reduce, dependiendo de la carga orgánica, entre 6, 8 y hasta 10 partes por millón de oxígeno eh, disuelto esa concentración en el río Magdalena. Es decir, el río Bogotá termina siendo es un depósito de aguas negras terrible, que lo que está haciendo es acabando incluso con el río Magdalena. Muchos kilómetros después, incluso de pasar por Bogotá. Entonces, bueno, sí, correcto. Procesos de oxidación, muy bien.
Entonces, ese es el objetivo del proceso de Canoas, ¿no? El proyecto Canoas lo que quiere hacer es tratar todos esos contaminantes. Vamos a ver cómo nos va con ello, ¿no? Yo creo que me gustaría mucho que pues, ustedes ya graduados trabajen en ese sistema de tratamiento, ¿no? Propongan investigaciones y demás, ¿no? Mm, la persona que está motivando o incentivando ese proceso de investigación es el profesor César García. Usted lo va a conocer cuando vea evaluación ambiental, entonces téngalo muy presente. Claro, habrán otros profesores que también estén trabajando, pero el que yo conozco al respecto es el profesor César García. ¿Listo? Bueno, este no sucede mucho, digamos, bueno, sí sucede y no sucede, es decir, en procesos ambientales cuando hay una combustión es un incendio. ¿Mm? Entonces, si usted quiere trabajar gestión del riesgo, bueno, indirectamente va a trabajar eso. ¿Listo? Bien. Por último, entonces tenemos como conclusión que cuando usted evidencia un cambio químico, sobre todo, ¿m? Estas son reglas, no leyes. Recuerde que toda regla tiene su excepción. Si hay una variación en el color, podremos decir que casi siempre hay una probabilidad alta de que sea un cambio químico. Si hay gases, burbujeo, efervescencia, hay un cambio químico. Si hay un incendio, una explosión, cambio químico. Mal olor, cambio químico. Si se genera o hay emisión de luz, ¿cierto? Hay un cambio químico. Cuando se emite calor, esta yo la dejo en duda, porque hay procesos físicos que liberan calor y también hay procesos químicos, ¿de acuerdo? Entonces, el calor o la energía, ¿cierto? Yo sugiero que la tengamos presente tanto para lo físico como para lo químico, ¿de acuerdo? Bien, en este momento entonces vamos a explicar un poquito lo que usted va a desarrollar el día martes. El día martes usted se conecta a las 6 de la mañana, 6:10 empezamos. Debe tener listos los materiales. Yo le voy explicando qué va realizando. También le envío una planilla que debe llenar, ¿listo? De de esa práctica, usted tiene que mandarme evidencias, es decir, que tiene que tomar fotos de lo que está haciendo ahí. ¿Mm? Ese será el informe de laboratorio, enviarme unas evidencias y llenar un formato con algunas cuestiones. ¿Mm? Dentro de los materiales, dentro de los reactivos, perdón, tenga presente, tome nota, además de de los que les envié, por favor, tenga un poquito de vinagre. ¿Mm? Vamos a utilizar también vinagre. Eh, el tamaño de los vasos puede ser, digamos, de los de tinto, pueden ser de icoporo, pueden ser de vidrio, no hay problema, o de plástico. Lo importante es que tenga todos los materiales a esa hora. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a Oscar le dio pereza. No hay problema. Usted puede realizar la práctica después en otro espacio, en otro horario, y me envía sus evidencias igual. Yo los tengo en cuenta. Lo importante es que si usted se conecta a las 6 a trabajar el laboratorio, yo le voy mostrando, yo le voy indicando qué es lo que tiene que ir haciendo. Me va enviando las fotos a través del WhatsApp. Y yo pues voy tomando nota, le voy calificando eso, por ejemplo. Eh, digamos que en ese orden de ideas le voy mostrando la práctica, le voy explicando, le voy dando el paso a paso. Si usted no se puede conectar en ese momento, pues tiene que ver la grabación de la clase para poder desarrollar ese proceso en posteriores días, horas o fechas, como quiera ver. ¿Listo? Entonces, le recomiendo que tenga muy bien preparado cada uno de esos materiales. También sugiero que una persona le ayude a desarrollar este laboratorio, ¿de acuerdo?
pero pues de pronto usted dice que es muy temprano y nadie se ha levantado. Bueno, pues si le toca a Cholito o Cholita, pues bueno, no hay inconveniente. ¿Listo? Entonces recuerde tener presente cada uno de los materiales, anímese. Como tal será un proceso experimental en la casita. Bueno, ¿m? Vamos a mirar entonces de qué manera le va. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, alguna cuestión que desee saber, compartir, preguntar, etcétera, etcétera. Cuéntemelo todo.